Para amar no se obliga, se nace. Quiero que tengas muy en cuenta estas palabras, amigo. Es necesario que reflexiones sobre esto, porque muchas veces de nosotros pensamos que se nos obliga a ir a la iglesia o a veces la intención de una persona es obligar a alguien a que asista a la iglesia. Pero no se trata de obligar, no se trata de insistir, no se trata de hacer que vaya esa persona a la iglesia. Se trata más bien simplemente de mostrar ese amor que dio nuestro Señor Jesucristo por nosotros, para que nosotros le devolvamos ese amor también a Él. Pero no se puede hacer eso si a ti no te nace. Entonces la intención es hacer que a ti te nazca. Pero ¿cómo? Simplemente enseñándote o compartiéndote información de todas las cosas que hizo Jesucristo por nosotros. Si hay personas que no tienen interés, se respeta. Tienes que dejarlas, ¿verdad? Pero al menos al principio pues se hace la intención de pues informar a esa persona de lo que Jesucristo hizo por nosotros, para poder nosotros enseñarle y Dios le bendiga y le vaya muy bien en su vida y también le vaya muy bien después de esta vida. Pero si la persona no quiere aprender, está bien, se respeta. Pero al menos tú ya trataste de hacer algo que es correcto, que Dios nos manda a hacer. ¿Y qué es eso que Dios nos manda a hacer? Pues predicar la palabra de Dios. Y uno se pregunta, ¿para qué predicar la palabra? Pues porque Dios en su palabra dice que nosotros tenemos que hacerlo, para que muchas personas sean salvas por medio de Jesús. Ok, entonces, aquí lo importante es, para amar no se obliga, se nace. Y vamos a tomar este ejemplo en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 11. Dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Muy bien. Eso es algo muy importante. Tienes que tener en cuenta que Dios es amor. Aquí dice la palabra de Dios que Dios es amor. Entonces, así como Dios nos amó, también nosotros tenemos que amarle a Él. Es como, por ejemplo, cuando alguien hace algo bueno por ti, un familiar, un amigo, alguien hace algo por ti, entonces a ti te nace hacerlo también por esa persona. También te nace hacer algo por esa persona, por ese familiar o por esa persona que amas, como tu novia o tu esposa, ¿verdad? O esposo. Hay otro versículo que vamos a ver también, que está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice así: Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, esto es un mandamiento de Dios que dice que lo tenemos que amar, pero no como algo obligatorio, o sea, se tiene que nacer. Obviamente Dios quiere que lo amemos, porque Él hizo mucho por nosotros. Y por eso dice que lo amemos y que veamos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero no se trata de simplemente amame ya, sino también se trata de que tú leas la palabra de Dios y veas todo lo que Dios hizo por nosotros. Si Dios hizo tanto por nosotros, entonces nosotros tenemos que devolverle ese amor. Tú dices, ¿cómo? Bueno, pues de muchas maneras, pero vámonos en partes. Muy bien. Entonces ahora lo importante es reflexionar sobre esto. Cuando amamos a alguien, no nos sentimos obligados a amar a esa persona que más queremos. Más bien se nace desde el corazón. El interés despierta y queremos saber más de esa persona que amamos para conocerla mejor. Queremos acercarnos más y en un futuro comprometerse para una vida juntos hasta la muerte. Aquí estoy hablando de un amor de pareja. Entonces cuando tú de plano estás enamorado, tú no te sientes obligado
a visitarla o ver a esa persona, ¿verdad? Al contrario, más bien el interés se despierta, quieres saber más de esa persona, quieres estar tiempo con ella o con él, y pues simplemente el interés se ve, ¿verdad? Entonces es algo muy importante que tienes que tomar en cuenta. No te sientes obligado, simplemente te nace. El amor, o cuando quieres hacer algo por alguien, se nace. No se siente obligado a hacerlo, sino le nace a la persona y quiere dar todo por ti. Lo que sucede es que queremos ver más a esa persona. Lo que sucede es que queremos ver más a esa persona cuando estamos enamorados, queremos ver más a esa persona, queremos visitarla más, queremos estar cerca más tiempo, queremos demostrar nuestro amor hacia esa persona que amamos. Le dedicamos horas, días, en algunos casos, ¿verdad? Hasta fallamos en la escuela o trabajo o responsabilidades, no en todos los casos, sino en algunos casos, lo cual no es correcto, pero en algunos casos a veces ya fallamos en la escuela y todo con tal de estar con esa persona que amamos. Pero bueno, eso ya es algo no es correcto. Puedes estar con esa persona, puedes estar incluso mucho tiempo, pero sin descuidar tus responsabilidades, ¿verdad? Eso sí está correcto, está bien. Mientras no descuides tus responsabilidades, todo está bien. Pero aquí el punto es, amigos, aquí el punto es que cuando amas a esa persona, quieres ver más, quieres verla más, quieres saber más de esa persona, quieres visitarla más, quieres dedicarle más tiempo a esa persona, quieres dedicarle tiempo de calidad. ¿Y por obligación? No, sino porque te nace. Ok, vámonos a mi punto número uno. Mi punto número uno a todo esto es, cuando amamos a alguien, le dedicamos tiempo de calidad. Demostramos interés y mostramos por nuestras acciones que amamos a esa persona. Esto significa que cuando amamos no nos sentimos obligados, sino que se nace del corazón amar. ¿Ok? Mi punto número 2 a todo esto es que así como dedicamos tiempo de calidad a esa persona, así como mostramos interés y mostramos que amamos a esa persona por nuestras acciones, así también cuando amas a Dios le dedicas tiempo de calidad, muestras interés y tus acciones hablan de lo mucho que amas a Dios. Ese es el punto, ese es a lo que iba, amigos. Entonces, tú amas a alguien, tú amas a tu pareja, tú amas a tu novia, a tu novio, o sea, a lo mejor tú eres mujer, tienes un hombre que amas mucho, tú eres hombre y tienes una mujer que amas mucho, obviamente le dedicas tiempo de calidad, tus acciones hablan más que 1000 palabras, como dicen por ahí, ¿verdad? Y el interés pues se nota y no tienes que sentirte obligado, no, la persona no se siente obligada, simplemente le nace hacer las cosas. Entonces, así también con Dios es lo mismo, porque uno siempre se pregunta, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Eh, ¿Por qué tenemos que visitar a la iglesia? ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? Pero aquí estás diciendo desde un enfoque erróneo, porque tú estás diciendo que por qué tenemos que hacerlo, pero no se trata de tener que hacerlo, no estoy hablando de la palabra tener, no se trata de tener que hacerlo, sino se trata de querer hacerlo. Si tú no quieres hacerlo, obviamente vas a tener que decir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Pero si tú quieres hacer algo, no tienes por qué. Entonces la palabra tengo no nace, no sale. Por ejemplo, yo doy clases de inglés. De hecho, tengo otro canal de inglés por si te interesa. Bueno, no voy a promocionar aquí mis clases, pero como quiera, nada más para darte un ejemplo. Yo doy clases de inglés, entonces yo quiero trabajar como maestro de inglés porque me gusta. Y siempre que es lunes y martes y miércoles y etcétera, nunca digo yo tengo que trabajar, ¿no? Nunca digo tengo que hacerlo, no. Más bien quiero hacerlo. Obviamente hay días que sí, a veces estoy un poco cansado, a lo mejor un poco fastidiado por muchas cosas que tengo que hacer, que ejercicio y otros proyectos y muchas cosas que tengo que hacer. Cada quien tiene sus proyectos y ocupaciones, ¿verdad? Y quehaceres de la casa y aparte proyectos y muchas otras cosas, ¿verdad? Cada quien tiene su carga, ¿verdad? Yo tengo las mías. Hay días que digo no quiero trabajar, quisiera descansar. Entonces hay días que digo tengo que hacerlo. A veces la disciplina tiene que entrar en acción. La disciplina viene cuando no estoy motivado. Pues la disciplina viene, la disciplina me dice, ok, no estás motivado, está bien.
Es normal no estar motivado de vez en cuando, no puedes estar motivado todo el tiempo. Y cuando la motivación está baja, es cuando la disciplina llega y dice, tienes que hacerlo, quieras o no, tienes que hacerlo. Y al final uno se siente bien, ¿verdad? Al igual también hay días de descanso. Bueno, a lo que voy es esto. A lo que voy es esto. Entonces, cuando tú quieres saber de Dios, no sientes la obligación de ir a la iglesia, no sientes la obligación de leer la Biblia, no sientes la obligación de dedicarle tiempo de calidad a Dios. No tienes, no sientes la obligación de mostrar ese amor a Dios por medio de tus acciones. No sientes esa necesidad de decir, tengo que hacer las cosas que Dios me dice que haga, ¿verdad? No, porque si a ti te nace, entonces no sientes que tienes que no sientes que tengas que hacerlo. No sientes que tienes que hacerlo, perdón. Pero si tú no quieres hacer las cosas de Dios, simplemente porque a lo mejor no conoces a Dios muy bien, o a lo mejor no sabes quién es Él, no sabes lo que ha hecho por nosotros, pues es normal que no quieras saber mucho de Él, o que no quieras hacer muchas cosas que la Biblia dice que hagamos. Es normal que al no querer hacer las cosas de Dios, pues tú sientas que tengas que hacerlas. Y es como, pues en una pareja también es lo mismo, como el ejemplo que les acabo de decir. Que, o sea, si tú quieres, si tú amas a esa persona, que esa persona, esa pareja, esa mujer, si la amas tanto, pues no tienes la necesidad de decir, tengo que visitarla, tengo que darle flores, tengo que invitar a cenar. No tienes que decir eso, no dices eso, de hecho no tienes por qué decirlo, es más, ni siquiera lo piensas, o sí. Bueno, se supone que el amor no es así. Se supone que cuando amas a alguien, ni siquiera pasa por tu mente esa palabra, tengo que hacer esto por ella. O al revés, que la mujer le dice al hombre, tengo que hacer esto por él. No, simplemente dice, pues quiero hacerlo porque me nace, ¿verdad? Ahora, con respecto a las personas que dicen que tengo que hacerlo, vamos a tocar ese tema en otra ocasión. O sea, me refiero a cómo apoyarse mutuamente, cómo deben apoyarse el hombre y la mujer en las relaciones, pero y cómo tratar de calmar ciertas diferencias, pero ese será otro tema. Que también esos temas con respecto a diferencias de hombres y mujeres, y no nada más eso, sino otros temas como de motivación y comunicación y alimentación y todo este tipo de cosas, lo discuto en mi canal Asciende, Rise. Rise está en inglés, se dice Asciende en inglés es Rise. Mi canal es Rise, es otro canal que tengo. Aquí te voy a dejar el link por si te interesa también aprender de otros temas que te pueden beneficiar en tu vida. Pero ¿quién only God? Simplemente solamente de Dios. Muy bien, voy a repetir el punto número 2. Así como dedicamos tiempo de calidad, mostramos interés y mostramos que amamos a esa persona por nuestras acciones, así también cuando amas a Dios le dedicas tiempo de calidad. Muestras interés y tus acciones hablan de lo mucho que amas a Dios. La pregunta es, ¿le dedicas tiempo de calidad a Dios? ¿Tienes interés en las cosas de Dios? ¿Estás seguro de que tus acciones dicen que amas a Dios? Tienes que preguntarte eso. Muy bien, entonces, para amar a Dios no se obliga, se nace. Pero para eso hay que enseñar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. No te pueden hacer algo que no conoces. No te pueden hacer algo por alguien si no lo conoces. Igual con respecto a Dios es lo mismo. Si no conoces mucho de Dios, si no conoces mucho de nuestro Señor Jesucristo, pues ¿cómo te van a hacer ir a la iglesia? ¿Cómo te van a hacer leer la Biblia? ¿Cómo te van a hacer, pues simplemente obedecerlo? Entonces, no puedes simplemente hacer algo por alguien si no lo conoces. Ahora bien, en este caso, para amar a Dios no se obliga, se nace, pero para eso hay que enseñar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, repito. Vamos a investigar un poquito de lo que ha hecho por nosotros. Abre tu Biblia, amigo. Vámonos a Romanos 5.8. Puedes abrir tu Biblia. Romanos 5.8. Dice así. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, quiero que tomes esto en cuenta. Nosotros siendo pecadores, no todos, pero muchas personas, mienten, muchos de nosotros mentimos, muchos de nosotros a lo mejor robamos, muchos de nosotros
hacemos cosas que no son éticas, ¿verdad? Y entonces muchas de esas cosas pues son desagradables para Dios. Pero aquí el punto es, Dios, fíjate, Dios murió por esas personas. Y esto equivale a como, por ejemplo, imagínate esta historia así rápida, te la voy a resumir. Yo soy papá, un ejemplo, no soy papá, pero es un ejemplo. Soy papá, tengo un hijo, no tengo hijos tampoco, no soy papá. Es una historia, imagínate esto, soy un papá, tengo un hijo, y resulta que le hacen algo a mi hijo y ya no está en esta vida, para no ser tan directo. Le hacen algo a mi hijo, alguien, no sé, se lo roba o algo, y le hacen algo y ya no existe en esta tierra, ya está con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Me vengo o lo perdono a esa persona que le hizo algo? Obviamente muchos de nosotros pues vamos a tener rabia, es normal enojarse, ¿verdad? Es normal. No significa que seas mala persona, enojarse no significa que seas mala persona. Está bien, yo me enojaría o me entristecería, no lo sé, no lo sé. Pero aquí el punto es, eh, le hacen algo a mi hijo, ya no está en esta tierra, entonces eh, imagínate que yo lo perdone. Con el tiempo, a lo mejor pasa el tiempo y yo digo, no, pues te perdono. Pero supongamos que esa persona se acerca a mí y me dice, me arrepiento de lo que hice, me arrepiento, no quise matar a tu hijo, lo siento mucho, me arrepiento demasiado. Y yo le diga, te perdono, está bien, pero te pido que te arrepientas, creas en mí y te bautices. Y ahora sí ya te va a perdonar. Entonces algo así, algo así es lo que pasó con Jesús. Matan a Jesús injustamente. Y resulta que algunas de las personas que mataron al Hijo de Dios, pues Dios los perdona. Claro, no sé si todos se arrepintieron, pero sí hubo mucha gente que se arrepintió. En el libro de Hechos ahí está la historia. A algunas de las personas que mataron a su propio hijo, Dios los perdonó. Pero para que sean perdonados tienen que pasar por procesos. Tienen que creer, tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse. Que ese es un tema que vamos a hablar después sobre el bautismo. Pero para no entrar en ese detalle, aquí el punto es, fíjate el grado de amor. O sea, mi punto no es el bautismo y lo demás, no. Mi punto ahorita en este tema de hoy es, quiero que veas el grado de amor que tiene Dios hacia nosotros. O sea, Dios perdonó a los que mataron a su hijo. Eso es a lo que voy. Y tú vas a decir, ¿cómo rayos alguien va a hacer eso? Pues es muy difícil hacerlo, amigo. Y fíjate que Dios sí pudo hacerlo, pues Él puede todo. Perdonó a aquellos que asesinaron a su hijo. Así de grande es su amor. Y también perdona y perdonó o ha perdonado y quiere perdonar a todos aquellos que se arrepientan de sus pecados, de todas sus maldades, ¿verdad? Entonces, esa es la cosa ese es el gran amor que tiene Dios por nosotros. Es algo tan increíble y esto te ayuda a que puedas conocer más a Dios y lo que hizo por nosotros para que a ti te nazca pues estar en su iglesia de Cristo. También hay otro versículo, por ejemplo, vámonos al libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Quiero que entiendas ese versículo. Léelo, reflexiónalo, léelo otra vez después del video y quiero que reflexiones todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces así ya puedes conocer un poquito más de Dios y puede que te nazca un poco más querer obedecerlo. Okay. Otra de las cosas de las que te pueden ayudar para servir a Dios está en Isaías capítulo 53 versículo 3 al 12. Si tú no conoces esa historia, te invito a que abras tu Biblia para que la leas conmigo. Y muchos de los creyentes pues ya conocen esa historia, pero vamos a repasarla. Dice así: esto se refiere a cuando Cristo estaba siendo maltratado. Era una profecía sobre lo que Jesús iba a padecer. Dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Y como que escondimos de él nuestro rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará a las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Quiero que lo vuelvas a leer, amigo, después del video, para que reflexiones más y veas todo lo que Jesús padeció por nosotros. Así puedas hacer que tu corazón le nazca más obedecerlo. Muy bien. Ahora, ya para terminar el video, para no hacerlo tan largo, que creo que ya lo hice un poco largo, ¿verdad? Pero espero te quedes al final. Fíjate la diferencia entre amor hacia tu pareja y amor hacia Dios. Amor hacia Dios. Veamos el primer punto. Vamos a hablar del amor hacia tu pareja. ¿Visitas a tu pareja muy seguido porque la amas mucho o lo amas mucho? Ahora, vamos hacia el amor hacia Dios. Visitas a Dios porque te nace, porque lo amas. Fíjate, es lo mismo. Pero fíjate que es exactamente lo mismo. O sea, si tienes una pareja, pues lo visitas y la amas mucho, lo visitas muy seguido. Te nace visitarlo. Ahora, con respecto a Dios es lo mismo. Conoces a Dios, sabes lo que Él ha hecho por ti y te nace visitarlo porque lo amas. Está en Hechos 27. Fíjate lo que dice Hechos 27. La Biblia dice cuándo nos tenemos que reunir. Hay muchos versos, pero ahorita por el tiempo simplemente te voy a compartir este. Dice Hechos 27 con respecto a visitarlo. ¿Cuándo se debe de visitar a Dios? Dice aquí. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, lo demás es una historia muy interesante, pero quiero enfatizar donde dice el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjate, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Es el domingo. ¿Ok? Recuerden que el primer día de la semana es el domingo. Muchos de nosotros decimos que es el lunes. Y bueno, sí, o sea, así se dice comúnmente, pero en realidad, el primer día de la semana es el domingo. El séptimo día es el sábado. Entonces, si los discípulos se reunían el primer día de la semana, y no es el único verso, hay otros versos que también se reunían para visitar a Dios, o sea, estando juntos, o sea, la iglesia estando juntas para adorar a Dios. Si los discípulos hacían eso, nosotros también tenemos que hacerlo. Muy bien. Vámonos al punto número 2. Le eres fiel. Amor hacia tu pareja, le eres fiel. Amor hacia Dios, pues ¿qué crees? También le eres fiel. Así como le eres fiel a tu pareja, también tienes que serle fiel. O también te nace serle fiel a Dios. Apocalipsis 10:2. Vámonos a Apocalipsis 10, capítulo 10, versículo 2. Perdón, aquí es un error mío. No es Apocalipsis 10:2. Es Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Está invertido. Capítulo 2, versículo 10. Recuerden que me equivoqué en el verso, amigos. Es Apocalipsis versículo 2. Perdón, Apocalipsis capítulo 2. Ya me volví a equivocar. Pero está bien, amigos. Todos nos equivocamos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Todo este versículo que leímos, amigos, es muy largo. Ahorita no quiero discutir sobre, o sea, más que todo por el tiempo, y es otro tema. No quiero hablar ahorita de qué significa que tendremos tan tribulación por 10 días y que estaremos en la cárcel. Y, ok, bueno, sí, no es literal, amigo, es una forma de decir que
pues va a haber padecimiento en la vida, va a haber padecimiento en tu vida, pero lo discutiremos en otro tema. No quiero desviarme. Quiero enfatizar donde dice, sé fiel hasta la muerte. Y luego dice, yo te daré la corona de la vida. Entonces, así como te nace serle fiel a tu esposa o a tu esposo, así también te nace serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros, Él hizo tanto por nosotros, así también. Así también nosotros le debemos eso a Él. Le tenemos que dar todo de nosotros a Dios. Número 3. Trabajas en la relación. Y con respecto al amor de Dios, trabajas en la iglesia. Así como, por ejemplo, en la relación de pareja es importante trabajar en la relación, que es un tema que también voy a hablar en el en el canal de Rise, en el canal de Asciende, en el canal que tengo, que voy a dejarte aquí el link, por si te interesa de esos temas. En la relación se debe trabajar también. Claro, al principio pues no se trabaja, al principio todo es primavera, pero deja que pasen los años y ahora sí tiene que ser verano, tiene que ser otoño, invierno, o sea, ya hay momentos difíciles en la relación, pero también hay momentos bonitos, momentos arriba, momentos hacia abajo, pero bueno, es otro tema. Y a lo que voy es que en la relación se debe trabajar para que se mantenga la llama del amor. Con respecto a Dios también es lo mismo. Trabajas en la iglesia, no necesariamente en la iglesia todo el tiempo, sino también ayudando a otros o atrayendo almas a Jesús. O sea, uno cree que a lo mejor tiene que estar en la iglesia, no sé, 3 horas el miércoles, 3 horas el domingo, 3 horas el lunes, 3 horas o de 3 horas o 7, 8 horas de lunes a viernes y 3 horas el domingo o 2 horas el domingo. No es cuestión de horas, amigo, no es cuestión de que tengas que estar presente en el edificio. No es cuestión nada más de eso. O sea, sí. O sea, obviamente tienes que visitar la iglesia. La iglesia no es el edificio, sino es el grupo de personas que se reúnen. Pero pues obviamente se reúnen en un edificio específicamente, ¿verdad? Pero en sí la iglesia no es el edificio en sí, sino el grupo de personas que se juntan para adorar a Dios. Entonces, eh, obviamente tienes que reunirte, ¿verdad? Porque te nace reunirte. Pero no necesariamente es eso, sino también ayudar a los demás fuera de la iglesia, o sea, afuera, ahí en tu vida personal. Ves a un vagabundo, le das lo que puedas. eh, a lo mejor ves a alguien que necesita ayuda, pues tú le das un consejo. No necesariamente vagabundos o personas de la calle, también puede ser un amigo, un familiar, que a lo mejor no tiene necesidad física, pero ¿qué tal si tiene necesidad emocional? A lo mejor le hace falta A lo mejor hace falta que alguien esté con ese familiar o esa persona o ese amigo, que estés tú presente para que los escuches o les des un consejo, no sé, ¿verdad? Eso también es válido. Estás ayudando a las personas. Ahora también, muchísimo mejor si también les ofreces un folleto para que los invites a la iglesia. Muy bien. O si les hablas de Dios también. Vámonos a Mateo 28, 19, 20. Dice así. Jesús dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es un mandamiento de Dios. Muy bien, ahora vámonos a el número 4. Fíjate lo que dice, donde dice amor hacia tu pareja. Es necesario distanciarse. Recuerda Eclesiastés 3.5, para no ir tanto en detalle. En Eclesiastés 3.5 se habla, en el libro de Eclesiastés, en el primer capítulo 3 se menciona de que todo tiene su tiempo. De hecho, es un tema que voy a hablar aquí también, aquí en Only God, en otro domingo. Todo tiene su tiempo. Por ejemplo, hay tiempo de felicidad, hay tiempo de tristeza, hay tiempo de... Tú puedes tú puedes abrir tu Biblia y leer todo el capítulo 3, está muy interesante. Pero aquí te lo estoy resumiendo. Es necesario la distancia. Por ejemplo, en las relaciones también es necesario también que haya espacio. Pero esos temas de parejas lo voy a discutir en el canal de Asciende. Puede que también comparta un poco de esa información aquí en Only God, pero voy a hablar más a fondo de esos temas de relaciones de pareja en el canal de Asciende. Te repito, es otro canal que tengo que se llama Rise. No lo vas a encontrar como Asciende, sino como Rise, porque está en inglés. Aquí te voy a dejar el link, por si te interesa. Entonces, para no entrar en detalle sobre esos temas de espacio y distanciarse, ok, simplemente es algo que obviamente es necesario,
para el bien, para que haya un poco más de atracción en la relación, pero bueno, eso lo voy a discutir en otro canal. Y con respecto a Dios, así como la distancia es necesaria en la relación de vez en cuando, ¿verdad? No siempre. Con Dios no se descansa. O sea, con Dios no hay descanso. Pero, razonablemente hablando, dice aquí, Dios tampoco quiere que estés 24/7. O sea, 24 horas, 7 días de la semana. Tampoco Dios quiere que estés todo el tiempo trabajando para Él o haciendo lo que Él manda 24/7, olvidándote de tus necesidades también. No. O sea, hay que ser razonables, amigos. Debes dormir, cocinar, trabajar. O sea, obviamente, yo, por ejemplo, no puedo yo andar haciendo videos de estos el lunes a las 8 de la mañana porque yo tengo que estar en el trabajo, tengo que dar clases de inglés. Pero eso no significa, fíjate lo que hice aquí, pero tampoco es excusa para que no le dediques tiempo de calidad a Dios en ratos. ¿Ok? No se trata de cuántas horas hagas, sino cuánto tiempo de calidad o el tiempo de calidad le dediques a Dios. Eso es lo importante. Si tú nada más tienes, por ejemplo, el lunes, que lo tienes muy ajetreado, tienes un día muy, muy ocupado, pero tú dices, nada más tengo 5 o 10 minutos para leer un versículo, 2 versículos, o a lo mejor, eh, sí, o a lo mejor aprender algo, pues esos 10 minutos, si se lo dedicas a Dios de calidad, créeme que es mucho mejor. ¿Ok? Déjame decirte esto, es mejor dedicarle a Dios, aunque sea 10 minutitos de calidad, que 1 hora completa sin ganas de estar con Él. Créeme, amigo. Entonces, incluso en el ejercicio, en los ejercicios físicos, eh, alguien había comentado algo así, que es mejor por ejemplo, si tú haces media hora, pero todos los ejercicios de pierna, abdomen y brazo y lo que quieras, lo hiciste de calidad, pero no cumpliste con 1 hora de ejercicio, sino nada más 30 minutos de ejercicio, pero los hiciste de calidad, pues está bien, así déjalo ya. Entonces es importante también la calidad, amigo. Muy bien, amigos. Entonces, recuerda que es importante pues dedicarle tiempo a Dios también. Ahora, recuerda que para Dios no se obliga, se nace. Pero para que se nazca, pues tienes que conocer de Dios. Muy bien, amigos, gracias por ver hasta el final. Te invito a que te suscribas a mi canal, Only God. Voy a hablar, es un proyecto que apenas estoy empezando a hacer. Y mi intención pues no es obligar a la gente a que conozca de Dios, simplemente compartir información para que la gente pueda pues regresarle ese amor a Dios que Él nos dio a nosotros. Si tú no crees en Dios, no te preocupes, amigo. En otros temas, perdón, voy a hablar sobre quién es Dios, existe Dios, por qué Dios es un cuento de hadas o es algo real. Voy a tocar muchos temas en este canal en su tiempo. Entonces todos los domingos voy a subir un video y nos vemos hasta el próximo domingo, amigos. Puede que haya algunos domingos que no, pero voy a tratar de hacerlo los domingos más, olvidé la palabra. Voy a tratar de subir videos todos los domingos. Pero si hay un domingo que no te preocupes. Como quiera, en una quincena también puedo subir los videos. Entonces, hasta luego, amigos. Nos vemos. Y si te gustó el video, te invito a que me des un like. Te lo agradecería bastante. Hasta luego.